Listo. Bueno, como les comentaba, nuevamente seguimos con el tema del Cisco Catalyst 9000. Es un tema, por ende, se partió en dos WebEx porque es un tema bastante amplio, ¿sí? La idea de esto es que conozcamos más acerca de estos equipos, sepamos cuáles son las características y según nuestro requerimiento empresarial, si nos conviene o no. Entonces, arrancamos nuevamente con esta diapositiva, pues, ¿sí? Donde pues aquí lo que trata Cisco a nivel de arquitectura es, a nivel de movilidad, pues estamos viendo una evolución bastante fuerte a nivel de Wi-Fi 7 o 8, incluso con redes 5G, ¿cierto? Entonces, la idea de Cisco es, pues, digamos que tener esos dispositivos conectados, más aplicaciones en tiempo real, ¿sí? Y pues una demanda a nivel de ancho de banda más amplia, ¿no? A nivel de IoT. Todo lo que es el tema de infraestructura de seguridad, todo el tema de Zero Trust, ¿sí? Donde ningún equipo pues es confiable. Ya hoy en día pues la seguridad viene integrada dentro de estos equipos de Cisco, ¿ya? Y pues no es un complemento aparte, es una característica que ya viene incluida dentro de estos equipos, donde me sirve como operación simple, ¿sí? Tener estos equipos Cisco, la verdad, pues en cuanto a la administración, el despliegue, la configuración, realmente es algo que nos hace más fácil, ¿no? A nivel de otras marcas. A nivel de inteligencia artificial, estos equipos ya están viniendo integrados con inteligencia artificial para, digamos que con su complemento de administración de plataformas como Cisco Meraki o el DNA Center, ¿sí? Donde me indica amenazas o posibles fallas que pueda tener, ¿no? Adelantándose a los posibles eventos que puedan presentar estos equipos. Y equipos a nivel de Smart, ¿sí? Donde pues digamos que hoy en día pues los edificios, zonas, lugares, sí, físicos, pues se vuelven ya más smart. Entonces, la idea de estos equipos es que puedan soportar dispositivos IoT. Entonces, esto era como, digamos, un comienzo, ¿sí? De lo que ya habíamos hablado anteriormente. En esta diapositiva, pues la idea es que tradicionalmente, pues las redes, digamos que estaban diseñadas principalmente para conectar usuarios y aplicaciones, ¿ya? Entonces, y pues digamos que todo era hacia un data center. Las anteriores, y de hecho hoy en día se usa, donde todos los usuarios viajan hacia un data center, consultaban sus servicios y regresaban. Hoy en día, pues hay un cambio realmente bastante amplio, ¿sí? Significativamente, pues, hacia los usuarios en cuanto a conexión, revisión, ¿cierto? En cuanto a integración con sus aplicaciones core. Entonces, digamos que todo lo que es el Edge Computing Integration, donde el procesamiento ya no ocurre, digamos, como se los comentaba en un data center, sino pues cerca de un dispositivo o el usuario que exige, pues, digamos, switches más inteligentes, ¿no? Para validar mejores vías, ¿sí? Comunicaciones, mayor carga de tráfico, todo el throughput, ¿ya? Tenemos todo lo que es la colaboración de ITOT en colaboración, ¿sí? En donde muchas industrias ahora la red conectan, pues digamos que sistemas tradicionales, de TI, operacionales, sensores, maquinarias, dispositivos, todo lo que son dispositivos industriales. En seguridad, todo el tema del enfoque de Zero Trust, perdón, ¿sí? Donde pues digamos que ningún dispositivo es confiable, ¿sí? Digamos, y esto implica pues todo el tema de autenticación continua, segmentación, control de acceso, ¿sí? Más ancho de banda, debido al crecimiento pues de las redes IoT a nivel de video, a nivel de aplicaciones cloud, ¿sí? A nivel de colaboración en tiempo real. Y todo el tema de continuidad, ¿no? Se requiere pues alta disponibilidad para no depender pues de un solo equipo y continuar con la operación productiva. Vemos aquí estos modelos, esto lo vimos anteriormente en el Webex, ahora vamos a hablar sobre todo el tema de la serie 9400, perdón, a nivel de switching, ¿sí? A nivel de acceso y tenemos todo el tema de 9500 y 9600 a nivel de core switching. Vamos a ver las características de qué se componen, por qué estos equipos son tan robustos, ¿sí? Y aquí vemos como una especie de topología a nivel general, donde digamos que nos dan un ejemplo de cómo podemos utilizar
nuestros equipos a nivel de acceso, ¿no? Por lo menos aquí vemos un 9300X, 9400, incluso 9500, ¿sí? A nivel de oficina. Vemos aquí un segundo equipo donde vemos, digamos que pues varios switches pueden ser unos 9300, 9200, 9300X conectándose a estos equipos de, pueden ser unos 9400, unos 9500 a 9600. Y todo el tema de un tercer ejemplo donde vemos switches de acceso, ¿sí? Donde se alojan aplicaciones incluso como Tousanal, Cisco Space, ¿sí? Estos equipos pues tienen la capacidad de alojar aplicaciones nativas de Cisco que se conectan a switches de distribución y a switches core o distribución, ¿no? Como lo vemos acá anteriormente. Estos pueden ser unos 9200 que se conectan a unos 9300 y estos 9300 pueden conectarse a unos 9400 a 9600. Y pues todos esos equipos tienen la capacidad de soportar todo el tema de ITOT, ¿sí? Aplicaciones sensibles, donde pues hoy en día es una realidad, ¿no? A nivel empresarial. Vemos aquí un poquito de cómo, pues digamos que se administra estos equipos a nivel de plataforma, ¿sí? Tenemos todo el tema de cloud management on-premise. El tema de cloud management lo validamos a nivel de Cisco Meraki, ¿sí? Donde estos equipos hoy en día, ¿sí? Son compatibles para la administración a nivel de cloud con Cisco Meraki. Anteriormente, pues se tenía que, digamos que, administrar estos switches Cisco Catalyst a nivel del DNA Center, ¿no? Pero pues hoy en día son compatibles con Cisco Meraki o el Cisco Catalyst Center, que hoy es el nuevo Cisco Catalyst Center, el DNA Center fue reemplazado por Cisco Catalyst Center, donde pues vemos la administración a nivel on-premise también, ¿no? Sobre estos equipos, una gestión centralizada. A nivel de, bueno, esta parte es bastante importante donde pues digamos que Cisco presenta pues digamos la nueva generación y la evolución de todo lo que es la familia Catalyst 9000, ¿no? Entonces digamos que el enfoque principal de estos switches, digamos que ya no es simplemente cómo controla el tráfico, ¿no? Cómo lo conmuta. Ahora, pues, estos servicios de switches, pues, digamos, tienen plataformas de infraestructura inteligentes y, digamos, que preparadas para soportar altas cargas de trabajo. Entonces, digamos que el primer componente que nos indica Cisco es el Silicon One ASIC, que es a nivel de acceso, ¿cierto? Donde está llevando la arquitectura Silicon One, ¿ya? Donde se utiliza para redes de gran escala como data center, proveedores de servicios, hacia los switches de acceso. El segundo, pues digamos que es, vamos a llamarlo aquí primero, este es un segundo, digamos que es un procesador x86, ¿ya? Donde lo que prepara la infraestructura para cargas de trabajo relacionadas con todo el tema de inteligencia artificial. Digamos que esto permite, ¿sí? Ejecutar agentes o aplicaciones nativas dentro de estos servicios o estos equipos y donde nos permite tener visualización de telemetría avanzada, aplicaciones directamente en el switch como Tousanais, ¿ya? Y tenemos un tercer elemento que es el PQC, Ready, ¿ya? Que básicamente pues, es el Post-Quantum Cryptography, donde digamos la infraestructura ¿sí? Está diseñada para soportar algo de seguridad. Esto básicamente es digamos, es un resumen en general de los que ya le había comentado en el jueves anterior, ¿no? Algo para retomar. Y aquí ya entramos directamente, perdón, aquí ya entramos directamente a la diapositiva, al Cisco Catalyst 9400X o 9400, ¿no? La familia de los 9400. Entonces vemos en esta diapositiva que está diseñada de una solución modular. Recuerden, los 9400 son soluciones modulares. Digamos que a diferencia de los switches anteriores como los 9200, 9350 o 9300, pues ya aquí no vemos equipos fijos. Aquí ya vemos, son plataformas a nivel de tipo chasis, plataformas modulares, ya pensadas, digamos, en entornos más grandes. Entonces, en esta diapositiva vemos como los 9400, ¿cierto? Vienen diferentes tamaños. 4 slots, aquí vemos 1, 2, 3 y 4. 7 slots, lo mismo, ¿ya? Y 10 slots, ¿ya?
Digamos que cada slot permite insertar diferentes tipos de módulos, line card, supervisor, ¿sí? Fuentes, etc. Pero pues vamos a hablar un poquito más de esto ahora. Entonces digamos que, ¿qué me permite pues estos 9400? Pues digamos que me permite tener incluso hasta 480 gigas por slot a nivel de supervisor, ¿cierto? Ya vamos a ver un poquito más de esto. Permite manejar grandes volúmenes de tráfico, ideales para campus grandes, ¿no? Estos 9400 realmente son ya para carga o trabajo pesado, llamarlo así. Tiene, pues, digamos que a nivel de PoE, pues a nivel de conexiones energéticas, pues sabemos que puede soportar incluso los APs ya con Wi-Fi 7, ¿cierto? Todo el tema de IT, OT, aplicaciones o servicios o equipos que necesiten un consumo energético alto, ¿no? Digamos que también tenemos todo lo que es el tema con redundancia empresarial. Hoy en día, pues digamos que esto ya no es una opción, sino que es lo básico que se puede tener hoy en día a nivel empresarial. Y pues digamos que esta arquitectura modular, recuerden que los 9400 son modulares, se componen de supervisores, ¿cierto? Se componen de puertos a nivel de cobre, puertos de línea, ¿cierto? Y de fibra, perdón, y todo lo que es a nivel de fuentes. Vemos aquí todo el tema de supervisor 1, que el supervisor 1 XL, XLY, que es para acceso o distribución. Ya tenemos el supervisor 2, que es el que controla todo el tráfico. Tenemos también switches aquí, bueno, digamos que se llaman los Copper Line Cards, ¿ya? Donde tenemos puertos a 48 puertos a 10 GB, 48 puertos a 5 GB, Universal PoE, ¿ya? Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga en mi empresa, pues así mismo voy armando este slot, este modular, ¿ya? Dependiendo de la carga de trabajo, dependiendo de los equipos que requiera conectar, dependiendo de la redundancia que yo requiera. Y pues para esos equipos, imagínense, vienen 48 puertos en fibra a 10 GB, 24 puertos a 10 GB, 48 puertos a 1 GB, 24 puertos a 1 GB. Entonces, quiere decir que yo, este slot, este chasis, ¿sí? Yo lo puedo ir formando de acuerdo a mi necesidad. Vemos aquí cómo Cisco, digamos que muestra la evolución, ¿sí? De los 9400 hacia la nueva generación, que son los 9400X. La idea de este web es que conozcamos todo el tema relacionado sobre la evolución, lo nuevo que nos trae Cisco, ¿no? Sabemos que la familia de Cisco va de los 9200 a los 9400, pero ¿qué nos trae esta referencia, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Entonces vemos aquí que digamos Cisco o 9400, ¿cierto? No es un switch modular normal, ¿no? Sino que es una plataforma de evolución, ¿sí? Que nos está presentando. Entonces vemos aquí en la evolución de generaciones todo el tema de generación 1 y generación 2, llamémoslo aquí 1, aquí bien claro está, y está todo el tema de generación 2, ¿ya? A nivel de 9400. Digamos que en la generación 1, pues el Cisco pues, nos muestra su referencia 9401, XL y XLY. Y a nivel de generación 2, pues muestra los 9400X, 2X y XL. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Pues digamos que el hardware pues tiene mucha mayor capacidad para soportar, ¿no? A nivel de tráfico, a nivel de criptográfico, a nivel de ancho de banda. ¿Ya? Entonces, toda esta evolución es dependiendo de lo que se requiera a nivel empresarial. Entonces, digamos que uno de los cambios más importantes que vemos de la generación 1 a la generación 2, digamos que digamos que antes se soportaba 240 gigas por slot, ahora con la generación 2 son 480 gigas por slot. Esto, digamos que, ¿qué implica esto? Pues digamos que me permite mayor capacidad de usuarios, de dispositivos, a nivel de tráfico, a nivel de aplicaciones incluso modernas, a nivel de aplicaciones, digamos, nativas para yo tenerlas dentro de mis equipos. También tenemos una mayor escala de red, donde pues digamos que antes se soportaba 128.000 Max, ahora se soportan incluso hasta 256, ¿no? Mira la diferencia, 96.000 a 64.000, ahora tenemos desde 128.000 a 256.000. Esta es la gran diferencia también de la generación 1 a la generación 2.
También soporta múltiples velocidades de 1, 2.5, 5, 10 GB, 25 GB y 40 GB. Aquí la gran diferencia es que esta segunda generación soporta conectividad de 100 GB. Y digamos que así, pues digamos que son las diferencias que están marcando esta nueva generación de Cisco Catalyst 9400X, ¿no? De esta familia a nivel de generación. Todo esto, recuerden que es dependiendo de la necesidad del cliente y lo que se requiera. Vemos aquí en esta diapositiva, pues, digamos, una diferencia, ¿sí? De lo que puede soportar estas generaciones a nivel de generación 1. Recuerden que esta es generación 1 y esta es generación 2, ¿no? A nivel de lo que nos trae 9400. Soporta incluso 80 GB por slot. Esta soporta 80 a 240 GB por slot. Los 9480 GB por slot, ¿sí? Y las de segunda generación desde 240 a 400 GB por slot. Los slots, ¿cierto? O los supervisor que tenemos aquí o que nos muestra estos equipos son los que controlan el tráfico, son como el core de mi slot, ¿sí? De mi rack, de lo que yo requiera. Recuerden que hay slot de 4, 7 y 10. ¿Ya? Entonces, este supervisor es necesario para yo poder controlar ese slot. Es como mi centro, mi cerebro de toda mi operación a nivel de infraestructura. Aquí vemos un poquito de cómo se conforma, eh, digamos que estos supervisor, ¿no? Entonces, a nivel de generación 2 ya cuentan con el UADP 3.0, ¿cierto? A nivel de ASIC. Tenemos 480 GB por slot, lo que nos lo convierte en full duplex a nivel de 240 también, como les comentaba. Ya tienen puertos a 3.0 a nivel de USB, RJ45, ¿sí? Para administración del equipo. Incluso puertos de 10 GB, 25 GB uplinks, ¿sí? O sea, aquí la idea era que yo les mostrara de qué manera se conforma este supervisor, ¿no? Y tenemos incluso conexiones de fibra de 40 a 10 GB Onlinks Port. Entonces vemos aquí digamos, su primera instancia de conexiones en fibra y sus 4 puertos, ¿sí? De 40 a 100 GB, ¿no? Entonces tenemos, digamos que diferentes velocidades. Este supervisor maneja grandes capacidades de tráfico, grandes capacidades para conexión de usuarios, alto tráfico, alto throughput, ¿sí? Entonces la idea de este supervisor a nivel de generación 2 es que si mi compañía lo necesita, lo requiere, pues digamos que Cisco ya tiene esas capacidades para ofrecer estos servicios en estos equipos, ¿no? Vemos aquí la generación de 25 gigas y 40 gigas a nivel de el tema de 9400, ¿sí? Donde pues esto es lo nuevo a nivel de Cisco Catalyst 9400. Ya, recuerden que lo más nuevo de los 9400 son los X, donde nos trae los supervisores de generación 2. Pero de lo nuevo de 9400, ¿cierto? Es que está presentando pues dos modelos, todo el tema de LC a nivel de 12 y a nivel de 24, ¿ya? Entonces digamos que la diferencia está en estas características. Son 8 puertos a 40 gigas y 4 puertos de 40 a 100 gigas. Y esta segunda referencia, pues tiene 4 puertos a 10 gigas y tiene el resto 20 puertos de 10 a 25 gigas. Básicamente es la conectividad, ¿sí? La cantidad de puertos y la capacidad de recibir tráfico de estos puertos, ¿no? Entonces, eso me permite, pues, tener, digamos que varias opciones, ¿sí? Cuando se requiere a nivel de Cisco Catalyst 9400, todo el tema de line cards. Vamos a hablar un poquito ya a nivel de 9500, ¿sí? Pues digamos que a nivel de 9500 entramos ya a plataformas mucho más robustas que la 9400. Si la 9400 era robusta, pues 9500 pasa por encima de esa referencia, ¿ya? Tenemos estas referencias de 9500, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo se conforman y cuáles son las características. Entonces, digamos que
Ya 9400, incluso 9400 se podría considerar equipos de acceso, ¿no? Si bien la diapositiva anterior lo mostraba, ¿ya? En la que inicialmente presentamos, pero ya 9400, 500 y 9600 son considerados Switch Core, ¿sí? Por la marca. Entonces, digamos que los 9400, pues, digamos que no son modulares como lo son los 9400, sino que son equipos fijos. Digamos que son diseñados, ¿sí? Para core y distribución y digamos que para alto throughput, ¿sí? Y baja latencia. Entonces, digamos que a nivel de hardware tenemos una evolución, ¿sí? Donde utiliza UADP 2.0, primeros modelos de 45, de 40 gigas, ¿sí? Aquí lo vemos, aquí no lo demuestra y estamos ya utilizando un chip de UADP 3.0 donde tenemos, digamos, mayor capacidad de 48 puertos incluso a 25 gigas, ¿ya? Tenemos todos los que, y también salió el nuevo modelo de Silicon One, digamos que es una arquitectura más avanzada para buffer más grandes, escalabilidad, digamos que incluso se pueden programar hasta 2 millones de rutas, ¿ya? Y 256.000 max, lo mismo que el 9400, ¿no? Entonces, estas referencias, bueno, que han salido nuevas a nivel de 9500, pues ya son referencias más grandes para compañías que lo requieren, ¿cierto? Compañías, campos robustos, ¿sí? Y que requieren pues alta disponibilidad. Vemos aquí en esta diapositiva, digamos que el, el performance, ¿no? De todo lo que es el 9500 a nivel escalable y no escalable y a nivel de escalable. Entonces vamos a ver aquí como la diferencia. El Catalyst 9500H, ¿cierto? Funciona con un OADP 3.0 y vienen con sus referencias de 9532C y 9532QC. A lo mismo que 9500 a 48 y 24, ¿no? Entonces, vemos que estos modelos, pues digamos que son realmente basados en 3.2 terabytes, ideal para core de tamaño mediano, ¿ya? Y redes empresariales estándar. A nivel de los XL escalables, ¿cierto? Que vemos acá, en esta parte, ¿ya? Entonces son modelos como los 9500X, ¿ya? Que bien se hacen referencia a los 9400X. Todo lo que sea el tema de X son las últimas referencias que ha sacado Cisco, como lo fue los 9350X, 9400X, 9500X. Es lo más nuevo que tiene Cisco para estos modelos de Cisco Catalyst, ¿no? Entonces, digamos que es el doble de soporte, ¿cierto? 6 terabytes. Digamos que incluso me permite tener conexiones de 28 puertos a 100 gigas, 8 puertos a 40, 100, incluso 400 gigas para interconexiones de interred, ¿ya? Entonces, son equipos bastante robustos. O sea, si tenemos 100 gigas de conexión, ya 400 gigas es un volumen bastante alto, ¿no? Entonces, recuerden que los únicos equipos que pueden soportar 400 gigas son los 9500 a los 9600. Los 9400 solo llegan a 100 gigas y dependiendo del modelo. Vamos a ver aquí ya un poquito, no quiero entrar tanto en tanta referencia, tanta característica, digamos, de los 9500, 9600, ¿sí? Porque son equipos que son, o sea, es un tema bastante amplio, bastante robusto, ¿sí? Pero la idea es que aprendamos, ¿sí? Cuáles son sus diferencias y cuándo yo podría necesitar, digamos que un equipo a nivel empresarial, ¿no? Entonces vemos aquí los 9600, ¿sí? Recuerden, los 9400 son modulares, los 9500 son fijos, ahora los 9600 vuelven a ser modulares, ¿cierto? Entonces, esto me refiere, pues digamos que un core modular pues de alto desempeño, digamos mayor escalabilidad, mayor redundancia, ¿sí? Mayor capacidad de crecimiento, digamos que este equipo pues ideal para grandes data centers, ¿sí? Grandes entornos a niveles físicos. Y pues vamos a ver una comparación a nivel de Supervisor 1 y el Supervisor 2, que es lo más nuevo que nos trae Cisco, ¿no? A nivel de su chip, de ASIC, todo lo que conforma, cuáles son, digamos, algunas características que soporta y cuáles son de sus características. Entonces, digamos que a nivel de Supervisor 1 soporta hasta 4.8 terabytes por slot, ¿cierto? Y anchos de bandas 1.2 terabytes.
A nivel de Supervisor 2 soporta 12.8 y 3 puntos, casi el triple a nivel de generación 1 del supervisor. Recuerde que el supervisor es como el que controla todo en este slot, ¿ya? Si yo sin supervisor no puedo armar un slot, no puedo poner solo switches de line cards, ¿sí? Que son los switches de cobre, sino tengo un supervisor, porque es el que me controla todo el tráfico, todo el direccionamiento, todo lo que yo requiero a nivel de infraestructura de red. Digamos que, ¿por qué mejora tanto casi que 3 veces? Pues debido a su chip, ¿no? Silicon One, el Q200, ¿ya? Mayor throughput, mejor manejo de tráfico, mayor eficiencia a nivel de forwarding, ¿ya? E incluso, pues digamos que puede manejar tráfico a nivel de Wi-Fi 7 sin cuellos de botella, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos velocidades de 100 a 400 gigabytes. Entonces, digamos que es un referencia, ¿sí? Es una familia bastante robusta. Y pues digamos que aquí tenemos algunas referencias, ¿no? De lo que son los 9600, que son los 9600 de 24, ¿ya? Los 9600 LC a 48, ¿ya? Los a nivel de generación de los 9600 LC a nivel de 40Y, ¿sí? Entonces vemos aquí que, pues digamos que todo el tema de conexiones, 400 GB, 200, 100, 40, ¿sí? A nivel de fibra, ¿ya? Incluso donde aquí soporta, digamos, 50, 25, 100 gigabytes, 1 gigabyte a nivel de generación 1. Entonces la diferencia está en las conexiones, en lo que, digamos, puede recibir a nivel de tráfico, en todo lo que soporta a nivel de throughput, ¿ya? Si yo tengo 40 Ps a nivel de Wi-Fi 7, pues voy a necesitar un equipo de estos porque, digamos que un switch 9300, 9350, pues no va a poder soportarlo tantos equipos por el tema del POE, ¿no? De la cantidad energética, ¿no? Estos equipos son especializados para esas ocasiones, ¿ya? Si tenemos todo el tema de paneles solares, todo el tema de sensores, todo el tema de telemetría, bueno, con estos equipos son capaces de soportar, digamos, esos tráficos, esas conexiones tan robustas. Y bueno, aquí digamos que vemos ¿cuál es la diferencia entre lo modular y lo fijo? ¿Ya? Como les comentaba, recuerden que los 9400 son modulares, los 9500 son fijos y los 9600 son modulares, ¿no? Escalables. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las ventajas y desventajas de tener equipos modulares y equipos físicos? Digamos que desventajas entre sí, porque realmente estos equipos son muy robustos a nivel de Cisco. ¿Ya? Entonces, digamos que bueno, las ventajas a nivel modular, ¿cierto? Son que son más flexibles a nivel de line card, ¿ya? En mayor ciclo de vida, no cambias, digamos que todo el equipo, ¿ya? A nivel de densidad de puertos, mayor capacidad energética, redundancia en procesadores, ¿no? Digamos que todo esto recuerden que es ideal para todo el tema de data center o, digamos, espacios críticos, ¿no? Ambientes con necesidad de alta disponibilidad. Y las ventajas, pues digamos que es un poquito más complejo de operar, ¿cierto? Digamos que limitada por la cantidad de chasis, pues si yo compro un lot de 4, pues digamos que no puedo meterle otro equipo más, pues no voy a tener dónde poder soportarlo, ¿no? Entonces hay que saber qué cantidad de equipos voy a conectar, cuál es mi creciente a nivel de infraestructura, ¿no? Y pues digamos que a nivel de testing o upgrades, pues digamos que pues, se puede tardar un poquito más en hacer las actualizaciones. A nivel de equipos físicos, ¿cierto? A nivel de todo lo que es la plataforma Fixed, ¿ya? Entonces digamos que las ventajas son que pues son implementaciones más rápidas, su despliegue es mucho más rápido, obviamente, ¿cierto? Menor costo, pues así hablamos de costo comparativo, pues aquí a nivel de signo pesos, pues obviamente los equipos modulares son mucho más costosos, ¿ya? Y pues digamos que las desventajas son que un equipo fijo no tiene la misma vida útil, ¿no? Que un equipo modular, menor capacidad energética, menor densidad de puertos, ¿ya? Entonces, todo esto es dependiendo de todo lo que yo necesito en mi red empresarial. Entonces, esta era la idea de mostrarles todo el tema de Cisco a nivel de 9400, 9600.
La idea de esto es que conozcamos un poquito más de estas características, cuáles son las diferencias. Si bien vimos en el jueves pasado toda la familia de los 9200 a los 9350X, que son switches de acceso, switches incluso para conexión de usuarios, sedes pequeñas. Los 9350 ya se están utilizando incluso en data center porque soportan también protocolos de enrutamiento bastante amplios, un tropo bastante amplio. Entonces, pues digamos que la idea es que conozcamos también de estas switch core o distribución, que son los 9400 a los 9600. A veces en las compañías solo pensamos en no los más conocidos, 9300, 9200, pero estos 9400 a los 9600 pues son equipos también bastante robustos, ¿no? Entonces, esta era la idea de que conocieran un poco más, ampliar un poco más el, el Webex que habíamos visto la semana anterior. Y pues digamos que con esto damos por terminado ahora el Webex, ¿no? Vamos a pasar al tema de la pregunta, que si bien siempre se hace todos los miércoles para las personas que quieran participar, la persona que responda de forma correcta o tenga su respuesta, ¿cierto? Puede ganar una tarjeta de regalo. Entonces, por favor, voy a hacer la pregunta y el que levante la mano aquí primero puede abrir su micrófono y responder de forma correcta.